Los deportes en ORT Noticias. Bien, pues ya estamos listos, con mucho gusto de saludarlos, como lo anticipamos más temprano, después de tener la nota de la Liga de Expansión en su totalidad de la jornada sexta, y donde, bueno, pues hubo resultados muy interesantes, y dos que en particular, uno primero y luego el otro tendrá una consecuencia, dado que viene el próximo viernes el clásico tamaulipeco. Pero bueno, vamos por partes y dando la bienvenida a Darío Vera. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias a Dios, José, muy bien, iniciando esta nueva semana. Con la bendición de la lluvia. Bastante lluvia, que tenga precaución la gente que viene rumbo al centro de la ciudad, porque pues es aquí donde, vaya hacia el norte, donde venimos, no se sentía tanto, bueno, no estaba lloviendo así, y acá sí de repente se soltó un chaparrón, pero con mucha bendición y con el gusto de saludarlos. Andrés Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Con el agua. Con el agua y más que nada que está acabándose el calor. Ya. Sí, es que ya son fechas, hay una plataforma de red social, digo, sin irnos muy lejos, se llama Facebook, y esa te recuerda, ¿no?, de los años anteriores, y ya para estas fechas pues ya estábamos, incluso hasta con, decía Jessy Guerrero, hasta con una chamarrita, algún impermeable, pero bueno, bienvenido sea esto de la lluvia. Y quiero decirlo rápidamente en cuestión que tiene que ver con la Fórmula 1, el aquaplaning. Tenga cuidado en las arterias que son de un poco más alta velocidad, porque con los charcos los automóviles pueden perder ahí el control. Así es lo como se le llama cuando pisas un charco y se te mueve el volante. Así que bien dice Darío, pues hay que tener mucho cuidado, salir con precaución. Si nos tomamos 5 o 10 minutos antes de lo que regularmente para llegar a nuestros destinos lo podemos hacer, pues créanme que les va a ayudar bastante, y a todos los demás. Bueno, pues el margen de error, creo que dentro de lo que hay que analizar primero, porque esto es importante, el tema del resultado, que fue otra vez muy abultado, suma 2 partidos Correcaminos recibiendo entre los dos 9 goles, lo cual en cuanto a fuerza se refiere, sabemos que la defensiva es lo que desde ahí parte el esquema táctico de Héctor Hugo Eugui. Sin embargo, bueno, ya recibió 5 goles ante el equipo del Atlante, aunque 2 fueron al final, pero terminan siendo goles en contra. Y es en la previa del clásico, independientemente de lo que pueda argumentar en la rueda de prensa el entrenador del equipo de casa, creo que también tiene mucho que ver lo que sucede en el terreno de juego y de lo que hay que analizar también línea por línea. Bien lo mencionas, José, yendo por partes, primero, porque no hay que pasar por alto que está en predicamento la continuidad del técnico. Hasta el día de hoy el club no se ha manifestado, pero creo que esto lo tocaremos en una segunda parte de este análisis. El primero, básicamente, como bien lo señalas, es esta dolorosa, estrepitosa y escandalosa derrota que sufre Correcaminos el sábado en la cancha del Agustín Coruco Díaz. 5-1 pierde el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que lamentablemente, sobre todo de los primeros 45 minutos, creo que existe o hace más evidente o toca a fondo la situación actual del equipo Correcaminos, porque no genera fútbol, no genera opciones, salvo una aproximación a la portería contraria, y los primeros 45 minutos terminas perdiendo 3-0. Si estos fueran partidos, el primero lo perdiste 3-0 y el segundo lo perdiste 2-1. Sí, habría que ser muy puntuales en el funcionamiento, el ingreso de Joaquín Estopiera, algunos ajustes que se hicieron para la segunda mitad le dieron un poquito mayor de propósito y de dinámica al equipo, lo cual evidencia también que las decisiones que ha tomado el técnico casándose con varios jugadores pues no han sido las correctas, no ha salido prácticamente de este 11 inicial, y los ajustes que ha hecho han sido necesarios o por suspensión o por lesión, lo cual pues no valida el discurso del apoyo a los jóvenes o la confianza en los jóvenes, porque insisto, lo hace por una necesidad y le dan un poquito de diferencia al rostro del equipo, que aún así no lo salva de la goleada. Un equipo que no funciona y que pareciera, en lugar de ir en un ascenso en cuanto a la madurez futbolística, va cada jornada a jornada en detrimento, justamente al desempeño que tiene el equipo. Y esto, bueno, pues se refleja en resultados, porque puede o no gustarnos cómo juega el equipo, pero lamentablemente pues no existe defensa alguna cuando recibes 9 goles en 2 jornadas. Y yo mencionaba, Andrés, Darío, acerca de esto, de las líneas, de lo que pasa en el terreno de juego, porque también pudiéramos llegar a tener un análisis, y esto siempre lo hemos dicho porque creo que nunca tenemos
ninguno de los que estamos aquí, ni siquiera de los que me parecen los medios de comunicación, respetando todos nuestros compañeros, un dolo de por medio. Lo que se busca es tener un análisis con diferentes matices, diferentes puntos de vista, pero en el terreno de juego yo llegué a pensar, bueno, realmente, independientemente de que, como bien lo mencionas, pudiera venir alguna modificación, tal vez no, en cuestión de la dirección técnica, no tenemos certeza de ello en lo absoluto, ni siquiera a manera de rumor, pero bueno, ¿realmente puede dar más este equipo? O sea, ¿realmente existe una posibilidad? Y quiero decir que a lo mejor ya pasa incluso por algunos jugadores que desafortunadamente ya no tengan más. Mira, es su tope. Es su tope, sí. pero es que realmente, Pepe, esa es la plantilla que él escogió. Viene heredando todavía desde hace un año de Paco Cortés. Sí, todo sí, pero por ejemplo, él cuando se hace una planeación torneo tras torneo, me imagino que tú lo conoces estando en el club, se hace una planeación de qué jugador te puede rendir o qué jugador ya no te está rindiendo. ¿Por qué? Independientemente que antes que llegara Ricardo Chávez Medrano a la dirección deportiva del club, no había esa persona que te puede orientar. ¿Sabes qué? Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Darío no te está rindiendo en el medio campo, en serio va a haber una rotación, vamos a cambiarlo, vamos, como lo comenta Darío, vamos a subir al elemento de la segunda división. La escalera que la escalera que tenía Paco, que él decía que era una escalera, pero realmente, pues, el uruguayo se casó con ellos, Pepe, o sea, hay que reconocerlo, se casó con ellos, tanto Gerardo Moreno, Giovanni Hernández, y Dos Santos, ya me había equivocado, y también Cisneros, son jugadores que, como todas las transmisiones lo repite nuestro compañero Óscar Mascorro, son elementos que te da un medio campo de más de 90 años. Entonces, si imagínate 90 años y la estructura que está manejando la liga es sub-23, estás hablando que tienes 30 años más que lo que debe de tener la línea. Hoy en día no son, repito, son jugadores ya veteranos, son jugadores que aportan, como lo comentaba Darío ahorita, no rindieron en el aspecto físico, porque también déjeme decirles que el que no ha ido a Zacatepec, Morelos, que realmente yo conozco esa ciudad porque mi papá, que en paz descanse, de esa ciudad, es peor que Mante, porque realmente es un infierno lo que se vive ahí. Son 47 grados y si tu fondo físico no te da en la noche, los viernes, cuando estamos a 30 grados, la pregunta va a ser, ¿te dará cuando tengas en 47 grados? Sí, digo, las condiciones climáticas sí, no eran... Le perjudica a los dos. Sí, no eran ni parecidas sábado. Sí, y también, como lo dice la rueda de prensa, Eugi dice, llegaron cansados, prácticamente fueron 12 horas, pero se llegaron el viernes y el partido fue el sábado, descansaron. Dijo 14 horas, 14 lo cual evidencia, para empezar, lo digo de manera muy respetable, él tiene la libertad de declarar lo que guste. Y no son 14. O hiciste una mala planeación, tu logística está mal y habrá que analizarla, o pues tienes un mal fondo físico también. Te voy a decir algo, ahí en el tema de las horas no son 14, yo he viajado a esa ciudad, se hacen 11 horas llegando a Cuernavaca, y de Cuernavaca a Zacatepec son una hora y media. No, y bueno, luego también puede ser 2 horas de diferencia, no es mucho. No, pero puede significar a lo mejor un atorón. Ahí nos ha tocado, y vaya, cuando jugaba el equipo cuando Tepic se cambió para allá y recordamos utilizaron, y que después se cambiaron a Morelia. Recuerdo que nos tocó desafortunadamente en lo que es esta parte de lo que le dicen la pista, la que le saca la autopista, mucho tráfico. Vaya, al final me parece que sería afanoso distraernos en el tema de las horas. Honestamente, esa parte es ociosa. Sí. ¿Por qué? Porque sería caer en un discurso que la verdad a estas alturas no es válido en un equipo profesional, porque aparte tuvo 24 horas de recuperación. Sí, es lo que voy. Se fueron de aquí el día jueves a las 11 de la noche. También la hora que viajas. Sí, viajas de noche. ¿Para qué? Para procurar que en el trayecto se descanse, se duerma. Y llegas para tener una recuperación. Una serie de ejercicios de recuperación y de descanso, que es muy importante. Y el partido era hasta las 5 de la tarde del sábado todavía. Aun cuando la liga creo que modificó el protocolo, que vaya, ya no es necesario estar con tanto tiempo de anticipación. Ya no es tanto. Esa parte la conoces bien, José. Pero insisto, es ocioso si nos
adentramos a debatir sobre ese análisis. Vaya, es válido, pero creo que no es donde radica el problema de Correcaminos. Juegas como entrenas. Y Correcaminos, lamentablemente, quienes tenemos la oportunidad de asistir al menos una vez a la semana al centro de formación, a los trabajos que se nos permite ingresar por parte del club, pues vemos que efectivamente Joel Martínez es tan malo como juega, como se ve en la tele, como se ve en la televisión. Es un jugador que estando frente al arco se le dificulta mucho y son temas de coordinación motriz. Eso es un hecho evidente que desde que un servidor conoce el nombre del jugador que viene a reforzar, me puse a buscar los videos de YouTube con los que los promueven y es evidente que justamente su coordinación no es ideal. Claro, es un tipo con condiciones físicas destacables, es un tipo que ha trabajado para ser futbolista profesional, pero vaya, no es su virtud el control del balón con los pies, y fue más que evidente cuando tuvo la opción del 3-2, solo frente a la portería, donde únicamente se trataba de empujar el balón, y hace un efecto con el pie izquierdo que lo abre y que desvía la trayectoria del esférico. Si te atraviesa, si hay una piedra, si hay un cono ahí, te aseguro que el efecto muy seguramente lo mandaba hubiera rebotado y lo manda para el 3-2, pero creo que así como Joel Martínez, así como Giovanni Hernández, que es un jugador que te resta más de lo que te puede sumar dentro del campo, es un jugador lento, es un jugador que no se ve exigido por el cuerpo técnico. Hay una campaña, permítanme decirlo como tal, porque cada publicación que un servidor hace en redes sociales, mis redes sociales son públicas, y no acostumbro no firmar mis notas o no hacerme responsable de lo que digo y lo que escribo, y esto es desde hace más de 20 años que trabajo en los medios de comunicación. No tengo otras cuentas de redes más que las que están a mi nombre, y cada que publico algo en torno al desempeño de Correcaminos y particularmente al trabajo del señor Héctor Hugo Ehugui, viene gente de Ciudad Juárez, viene gente de Toluca, viene gente de Monterrey, amistades del señor Héctor Hugo Ehugui, a decir que yo tengo una campaña, que la está patrocinando alguien, que tengo un tema personal con el señor. Creo que no me conocen, para empezar, punto número 1. Punto número 2, el señor no necesita que vengan y lo defiendan de lo que se le señala. Bueno, si me permites, lo acabo yo de decir, o sea, nada en lo absoluto de lo que aquí nosotros platicamos va con un dolo más allá del hecho de lo que se analiza. Y de lo que se analiza, y lamentablemente también debemos puntualizar, uno, sí está en predicamento su cargo, porque la semana pasada, en orden cronológico, el martes, Ricardo Chávez Medrano, el jueves, Javier Garibaldi de la Teja. Que tuviste la oportunidad de hablar con él. El jueves en la noche, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los tres señalaron exactamente lo mismo. El sábado, dependiendo del resultado, se hará un balance, una evaluación del desempeño del técnico, y si es necesario la modificación, el relevo se va a dar. En entrevistas por separado, fueron las declaraciones que dieron. Entonces, el resultado, además de no ser favorable, fue, insisto, muy abultado. El desempeño del equipo bastante cuestionable. Creo que no es aprobatorio en ninguno, porque inclusive uno de los mejores elementos que habías tenido, como Rubén Castellanos, viene de cometer hierros tanto en el partido contra Tepatitlán, donde al menos 2 goles fueron responsabilidad suya, y al menos 2 goles pudo haber hecho más en contra del equipo Atlante. Vaya, el equipo se encuentra dentro de una crisis global, generalizada, una crisis que es hasta logística, una crisis que es deportiva, una crisis que es de dirección técnica. Entonces, sí, vaya, no necesitamos hacer ni un escándalo de ello, es más que evidente, los números ahí están. ¿Qué se requiere? Se requiere ajustar. ¿Qué se requiere mano dura? Y ojo, sí hay jugadores que ya cumplieron un ciclo en Correcaminos, pero también debo puntualizar esto, y me van a disculpar aquellos que se ofenden cada que traigo el tema a la mesa y cada que lo vuelvo a señalar. El torneo pasado, Javier Garibaldi y Héctor Hugo Ehugui tuvieron la oportunidad de limpiar el interior del club luego de la situación de disciplina tan grave e histórica que vivieron con el tema de las apuestas. Francisco Tede no era el único responsable, y vaya, después de este resultado, y me voy a atrever a decirlo y me hago responsable de lo que estoy diciendo, después de este resultado yo también cuestionaría si esas prácticas todavía siguen, o si ya se dejaron de hacer al interior del club, porque voy a decirlo con nombre y apellido, Alexis Villarreal comete 2 faltas dentro del área cuando el partido ya estaba 4-1, una sí se marca como penal, que es la segunda, pero pareciera mucha la insistencia
de que se marcase otro gol después de lo abultado que ya era el marcador. Innecesario porque era más penal el primero que comete por el costado de la izquierda que el que viene a cometer contra el delantero del Atlante acá por el costado de la derecha. Entonces, sí, el torneo pasado tuvieron la posibilidad de hacer una limpia, dejando de lado a todos esos jugadores que probablemente ya estaban viendo otra situación antes de lo deportivo. Entonces, optaron por encubrir, optaron por defender, optaron por que no se hiciera un escándalo, y creo yo que parte de todo, esta es la consecuencia. Ahora bien, sigue el clásico. Terrible el escenario para Correcaminos, que vaya, era más o menos complicado, como el más o menos parecido, que el torneo pasado, y se sacó un triunfo. A la gente le interesa mucho que se le gane al Tampico, independientemente de cómo llegues y como lo dictan los cánones. No importa la historia, importa lo que hagas los 90 minutos en ese partido y a cómo salga. Correcaminos sí, creo que tiene un plantel, ya lo he demostrado, es un plantel muy similar al que enfrentó el torneo pasado al Tampico, un Tampico que llega a la final y que la pierde en la última instancia, es decir, pudo haber sido campeón, se lo arrebata Leones Negros después de los tiempos extras y hasta la instancia de penales, y hoy llega otra vez. Llega invicto, llega haciendo deportivamente mejor las cosas, con mejores resultados. Correcaminos con 6 puntos más. Con 6 puntos más, Correcaminos es 12 en la tabla general. Ha ganado apenas una vez en este torneo. Y sí creo yo, no quiero, es muy complicado el escenario para Correcaminos, pero sí creo yo que la historia condiciona este partido y el Tampico le resulta muy difícil ganar en Victoria. Nunca ha ganado en el Marte Regómez. En el Marte Regómez nunca ha ganado, por lo que la afición espera, y más aún si no existe una modificación en la dirección técnica, es que el equipo pues obtenga un triunfo. Es complicado, sí, efectivamente es muy difícil. Y bueno, si nos vamos, Andrés, a un tema ya de márgenes de error, independientemente que el rival que sigue es Tampico, pues cualquiera que fuera el rival necesita forzosamente, y cuando se habla, había entrenadores que dicen, es que eso de a fuerzas y presión, no, es que sí necesita ganar Correcaminos. Sí, Correcaminos necesita sumar unidades al cierre de, brincando apenas lo que es una tercera parte del torneo, necesita ganar, necesita sumar unidades, más que nada aquí en casa, porque no ha ganado realmente, solamente creo que tiene un punto de los 9 que ha disputado. Los problemas extracancha, los jugadores se deben de enfocar más que nada en el partido, lo que llega a pasar con el técnico, lo que llegue a pasar afuera del terreno de juego, ellos se tienen que olvidar y concentrarse realmente en lo que es importante, que es en los 90 minutos, cada vez que salen a jugar y a defender la camiseta de Correcaminos. Hoy en día se preocupan más, como lo comenta Darío, en el tema de redes sociales. Ayer por la noche me hicieron llegar un mensaje de Juan Capiluto, que para empezar está expulsado, pero se va a perder el clásico, no ha rendido lo que sea, y aparte no le gusta que lo critiquen. Ahí, compadre, si y vas aparte tiene situaciones extracancha, porque de acuerdo a la declaración de Javier Garibaldi, fue sancionado después de haberse visto públicamente en una cantina en la ciudad. Sí, así, compadre, que si vas a etiquetar algo, no ponga los gorditos, porque hay muchos realmente, haces un efecto boomerang. Perdón, pero yo volteé, sí. El contexto es que Juan Manuel Capeluto ayer subió una historia a sus redes defendiendo sociales, a Suárez, defendiendo al delantero uruguayo Luis Suárez, y señala que como los uruguayos lo critican porque aún estando gordo le pinta la cara a medio mundo. Pero es el orden de prioridades, creo yo, que exhibe mucho. Él a lo mejor no está atacando a Héctor Hugo Ehugui, pero lamentablemente lo está dejando muy mal parado después de la confianza que el técnico les da. Si hablamos de paisanos y hablamos de defender a la patria y al paisano, pues lo está dejando muy mal parado con esta actitud y este comportamiento y este pobre desempeño futbolístico que está teniendo, y que hoy pues lo tiene marginado del partido más importante del torneo. Apenas iba a decirte, vámonos con un último comentario, no tarda Javier Rodríguez. Ya salió. Bueno, pues lo que todos creo estamos de acuerdo, deseamos, es que Correcaminos gane el clásico por el viernes. El viernes que gane, sobre todo por el tema de la afición, por supuesto que es importante. Sí, y sobre todo porque sabemos lo que un clásico representa para la afición de Victoria. No dudo que va a tener la mejor entrada de la jornada el partido del viernes, pese a cómo llega Correcaminos, pero ojalá y sabemos, porque conocemos a nuestra afición, si Correcaminos no obtiene un resultado favorable, en lo que se puede tornar, lamentablemente,
y ojalá que esto no pase así. Pero bueno, gracias José. Andrés. Y Leo hoy son general. Sí, nada más para recordarles, la única vez que Correcaminos ha perdido aquí el clásico tamaulipeco fue en el Estadio Universitario, el clásico número 14, y le costó la chamba al Yayo de la Torre. Entonces esperemos que salga Eugi con algo novedoso para que El pueda... debutante Yayo de la Torre, que fue su primera experiencia. Sí. Como muchos entrenadores en le aquellas costó- épocas. Y le costó la Y le chamba. gustó. Bien, pues vamos a la pausa y volvemos con más de RT Noticias con Jesús Rodríguez. Buen día.